¿Cómo están ustedes? Buenos días, bienvenidos a su programa Dando Salud, la voz de la salud en nuestra región. Justamente vamos a hablar de temas interesantes, como siempre. Gracias. Primero quiero agradecer a la gente que hace posible, a nuestros productores que están allá, muy simpáticos. Y cada cosa que pasa aquí, si usted viera lo que sucede detrás de ese cristal, a veces uno sí cree en el karma, ¿verdad? Lo que puede pasar, tanto positivo como negativo, pero pues bueno, no sé si usted cree en eso. Aquí a veces sí se dan esas coincidencias, ¿no? Estamos tratando, por supuesto, vamos a tratar un tema muy interesante con nuestra invitada, que es médico ginecóloga y obstetricia, y usted nos va a explicar cuál es la diferencia entre un ginecólogo nada más y un ginecólogo obstetra, ¿no? Y luego ellos usan mucho una herramienta que, como nosotros usamos el electrocardiograma, ellos usan mucho el ultrasonido, sobre todo la gente que se dedica a esto de los nacimientos de los bebés. En fin, gracias a Iván Lavín, a Ethel Arredondo, a Jackie, a Obando, a la gente que hace posible el programa, al señor Buenrostro, en fin, a toda la gente de Heraldo Salud que está siempre con nosotros acompañándonos. Hoy, esta mañana, nos acompaña la doctora Marcela Almaguer, médico ginecóloga y obstétrica y especialista también en ultrasonido. Vamos a platicar sobre el parto, cuál ha sido la evolución del parto tradicional, de esas famosas sentencias bíblicas de que parirás a tus hijos con dolor, y el hombre trabajará y ganará el sustento con el sudor de su frente. Me acuerdo de esta frase, doctora Marcela Almaguer, de que el dolor, el parto tenía que doler, y luego con la invención de los analgésicos y de la anestesia, como que en su momento no fue muy bien vista hasta por la iglesia. Decir, no, el parto tiene que doler para que sea bien recibido el bebé. Esto ya pasó hace mucho tiempo, ya quedó atrás. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Estoy aquí muy contenta de verlo, de acompañarlo y honrada por la invitación. Hace un chorro que nos conocemos. Sí, usted fue mi maestro de anatomía. No digas pero eso. no digamos cuándo. Digas eso. no, yo tampoco antes de Cristo, ¿no? Y sí, lo que comenta, en cuanto a la evolución del nacimiento, híjole, pues nos podemos remontar hacia muchos años, ¿no? Pero la situación aquí es tratar, yo creo que es mucho cambiar la mentalidad. Uh-huh. Yo soy gineco-obstetra. Los ginecólogos pues vemos las enfermedades de la mujer, tratamos a la mujer, y la obstetricia trata sobre la mujer embarazada. Yo en mi carrera como que me he orientado mucho más a ser más obstetra, me gustan mucho los nacimientos, ¿Y por qué algunos ginecólogos que yo conozco y tú también? Sí. Yo no quiero saber nada de obstetricia. ¿Qué pasa? Es que es cansada, es cansada. Es cansada, ¿no? Sí, pues porque desde el momento de la obstetricia, pues los bebés van a nacer por parto o por cesárea. ¿Cómo deben de nacer? Pues por parto, ¿verdad? Pero el parto, pues si es una situación natural, pues obviamente va a ser a la hora que el bebé quiera nacer, ¿verdad? Y a veces ya no se quiere uno desvelar o no quieres andar cansado. Entonces, digo, incluso las instituciones públicas, pues siempre como que los más cateados somos los ginecólogos, los pediatras, los cirujanos, ¿no? Los internistas también, que luego tienen muchísimo. No, pero ustedes ahí con toco sí, se llaman. En toco, con el incremento en la población, en los nacimientos, pues sí anda uno más cansadito. Pero bueno, hay de todo. O sea, yo creo que así como en cualquier especialidad, ya nos vamos orientando un poquito más hacia lo que más nos gusta, se nos da. Uh-huh. Y aquí el giro es tratar de hablar de los nacimientos como de otra perspectiva. Lo que usted comentaba hace ratito de parirás con dolor, pues sí, o sea, obviamente pues va a doler, el nacimiento va a doler, y entró la analgesia obstétrica y muchos cambios por ahí a partir de los 50s, uh-huh. Y bueno, muchísimo antes, ¿no? Pero uh-huh. La situación es que se ha medicalizado mucho. Una situación que es completamente fisiológica, o sea, el que los niños nazcan, pues es algo normal y natural. Sin embargo, yo siento que abusado, y sí está pues documentado científicamente, que se ha abusado un poquito de la medicalización, sobre todo al parto, y estoy hablando en casos de mujeres de embarazos de bajo riesgo. A ver, cuando tú dices medicalización, uh-huh.
¿Estoy confundido yo o es cierto? ¿Se incluye la cesárea? Sí, bueno, sí. Obviamente, pues la cesárea es maravillosa porque salva vidas, pero también se ha abusado de hacer cesáreas innecesarias, o sea, ¿Cuánto es lo sabemos. digamos, de 100 embarazos, sí. ¿cuántos deberían normalmente terminar en un parto normal? Desde hace como 1000 años la Organización Mundial de la Salud anda recomendando el 15% de cesáreas y pues obviamente... 15%, o sea, 15 de 100 embarazos deberían de terminar en cesárea. Normalmente. Y con una cesárea bien indicada. Claro. ¿Y luego qué pasa? ¿Cuánto andamos ahorita? No, estamos completamente al revés. Chihuahua. Sí, de verdad. O sea, casi el 80% de cesáreas y el 20% de partos. En nuestro país, sobre todo en el ámbito privado, pues ya es muy común decidirse, incluso la mamá, decidirse por una cirugía para dar el término al embarazo. Cosa que pues es muy respetable también. Pero volvemos a lo del dolor del parto. Muchas mujeres es a lo que temen, ¿no? De que, híjole, no es que yo no quiero que me duela. Pues sí tiene que doler, o sea, es una situación natural. Sin embargo... Oye, es que lo dices tan fácil, sí tiene que doler. Es que es un ratito. Pero dicen que los dolores de parto son los peores que puede haber. No, se lo prometísimo que no. Bueno, es que todos tenemos diferentes umbrales del dolor. Yo le puedo decir que mi umbral del dolor, el dolor más terrible que he tenido en toda mi vida ha sido de una muela que se me fracturó y yo quería que me arrancaran la cabeza. Ya. El que le siguió fue un dolor de una piedra en el riñón y el tercero ha sido parir. A mí la verdad me fue muy bien en mis partos. Yo soy una mujer que tuvo partos. ¿Tú tienes hijos? Sí, yo tengo 2 hijos. ¿Y fueron por parto? La mayor tiene 17 años y fue por parto medicado con analgesia y todo. Y después me arrepiento. Hubiera sido como el segundo, lo tuve en la regadera y parada y sin nada de nada. Y salió, mire. O sea, por experiencia, en serio. Sí, es que no tiene que predicar con el ejemplo. Tú no puedes ser nutriólogo y estar así. O ser doctor y ser súper fumador y cosas así. O sea, tenemos que más o menos ser congruentes. O sea, ¿lo tuviste en ¿Sí? casa? No, en mi casa no. Lo tuve en el Hospital Ángeles, en el gran baño del Hospital Ángeles, para que entrara mi seguro de gastos. Sí. Pero pues prácticamente fue una parte administrativa, pero sí, lo tuviste, digamos, de la manera más natural. Sí, y eso es lo que se trata de buscar. Es que, y se lo digo por experiencia propia, si dejamos que los procesos fisiológicos avancen por sí mismos, ya no es este súper dolor que ves tú en las series y en el Discovery y en la tele o en las novelas que te ponen así a la mamá con las contracciones y así de que como el exorcista, ¿no? Si dejamos que el proceso de un trabajo de parto evolucione perfectamente normal y natural sin que tú le metas mano, literal, casi que haciendo los menores tactos posibles, sin necesidad de canalizaciones, sin necesidad de intervenciones innecesarias, y es un embarazo de bajo riesgo y todo está bien y todo está controlado, te va muy bien. O sea, es un dolor muy, muy tolerable porque la fisiología y tus niveles hormonales se encargan de que todo pueda salir como debe de salir. Oye, Marcela, cuando te escucho, sí. Pienso en los trabajos sociales, ¿te acuerdas? En donde te encuentras ahí en el trabajo social, en el servicio social, a las matronas, a las parteras, pues a veces les saben muy bien. Les saben impresionantemente bien y creo que en este campo, por ejemplo, de la obstetricia bueno, ahorita ya no es tan complicado. Digo, yo tengo pues ya más de 22 años, pues empezamos nosotros a atender partos desde el internado. Entonces, pues imagínense, ya tenemos un montón de años atendiendo partos. Y como la manera en la que se nos enseña a atender los partos de una manera medicalizada y sistemática, ya hasta que te toca a ti estar del otro lado y ser mamá y tener que ir a un hospital y traes las contracciones y luego todavía te van a ir y te canalizan y cosas. O sea, te están invadiendo y a lo mejor ni lo necesitabas. Entonces ya entiendes muchísimo la otra parte. Sí, pero mucho, por eso mucho, sí hace ejemplo, ese traslado al tiempo de que, pues bueno, obviamente no tenían las medicinas que tenemos. No había ni siquiera la especialidad en ginecología, en medicina. Y aún así los niños siempre han nacido. Claro. Siempre han nacido y a gritos y sombrerazos, con dolor o sin dolor, nacen. Y no es así como que, bueno, vamos a regresarnos a la Edad Media y que todas sufran y lloran. Y claro que no, o sea, qué bueno que hay muchísimos avances científicos. Ahorita lo que platicaba, o sea,
Los obstetras, pues somos los que atendemos a las mujeres embarazadas, pero luego ya están las subramas, como la medicina fetal, en los que los perinatólogos, o sea, ahorita están así de que impresionante es su capacitación en cuanto a ultrasonografía, detectar anomalías congénitas, tamizajes del primero, segundo, tercer trimestre, o sea, muchísimas cosas y herramientas de las que nos echamos mano para poder saber que el embarazo va bien. Entonces, si el embarazo va bien, pues como que, ¿para qué hacerle tanto rollo? A ver, si estoy entendiendo bien. Estamos hablando con la doctora Marcela Almaguer, gineco-obstetra del Hospital Ángeles. ¿En qué piso estás? En el 5º piso, consultorio 540. En el 5º piso, consultorio 540. Si usted quiere tener un parto normal, vaya con ella. Normal y sin dolor, o al menos lo menos posible, digamos, ¿no? Sí. Lo más natural. Pero estoy pensando en que al menos la tendencia desde el grupo, desde el punto de vista ginecológico, es hacia el parto normal. O sea, como que se nos ha olvidado con las cesáreas lo que es un parto normal. Así es. Y tú decías, a veces las mujeres de ciertas generaciones ya no piensan en el parto normal, sino piensan que la cesárea es parte del parto normal. Y no es así. La cesárea no es un procedimiento para un parto normal, es otra cosa aparte. Claro. El parto normal es el clásico por la vía vaginal y hay que tomar su tiempo, hay que entrenarse y ustedes tienen un programa para hacer eso. ¿En qué consiste? Es. Bueno, mire, doctor, básicamente a todos los ginecólogos de la nación que nos entrenan en los hospitales públicos, pues nos enseñan a atender partos medicalizados. Y obviamente siempre estamos a la expectativa de que pudiera haber alguna complicación. Es por esto que se incrementan los índices de cesárea. Sabemos que en los hospitales públicos hay muchísima población que no lleva un control prenatal adecuado. A veces yo cuando hablo de estos temas, o sea, hay colegas que me ven y así como que estás loca, como que un parto en casa, yo atiendo partos en casa también. ¿Cómo que? Pues sí, pero pues tenemos toda la herramienta para saber que no hay o no va a haber alguna complicación, que siempre, claro, puede haber alguna complicación. Pero estás capacitada para resolverla. Exactamente. Entonces, se nos entrena de esta manera para hacerlo todo como muy sistemático, muy medicalizado, y es una realidad. O sea, usted le puede preguntar a todos mis colegas, y cuando estamos en la residencia, pues de repente estás atendiendo un parto y, ay, no era uno, eran dos, y era un gemelar y la señora ni sabía, ¿no? O sea, es una serie de circunstancias difíciles, pero yo creo que, por ejemplo, yo en mi práctica privada, pues yo tengo así como que súper contacto con mis pacientes, entonces a mí en realidad pues se me ha hecho muy fácil de esa manera. Se ha intentado como establecer este tipo de atención, este tipo de cambios en el dogma de la atención del parto en México, porque es una realidad que si incrementamos la incidencia de partos, se van a disminuir mucho las complicaciones. O sea, una cesárea, piensa la mujer, es que opérame cesárea porque es menos riesgoso. Pues no, una cesárea es un procedimiento quirúrgico, conlleva riesgo anestésico, riesgo de lesión vesical, riesgo, o sea, una embolia líquido amniótico, yo qué sé. O sea, riesgos existen, igual que en todos lados, pero es menos en un parto normal que en una cesárea. Y la población, incluso nuestros mismos colegas, no te arriesgues. Pues no es riesgo, te puedes complicar más con una hemorragia, con cosas muchísimas, o sea, no más con la cantidad de sangrado. ¿Qué va a sangrar más? ¿Un parto o una cesárea? Pues una cesárea. Y lo hacemos así como todos los días, pues normal, ¿verdad? Y qué bueno que existe la cesárea porque salva vidas, pero yo pienso que no hay que abusar. O sea, ese es el término, no hay que abusar. Sí, o sea, tener los términos medios. No hay que exagerar la cantidad de cesáreas innecesarias. Así es, y como residentes, pues se nos enseña al manejo medicalizado. Entonces, digo, yo creo que a todos mis colegas y a mí nos tocó en algún punto en la residencia, en el servicio social. Pues es que lo que pasa es que el residente lo que quiere es aprender el procedimiento. Exacto. Y quiere aprender el procedimiento y las complicaciones y por eso quiere hacer muchas cesáreas para tener la destreza. Para hacerlo. ¿Verdad? No tanto porque esté indicada, súper indicada. Pero ahora hasta incluso, o sea, ya no saben atender los partos, o sea, es como que... Ya prefieren, exacto. Siéndele, como que no quiero batallar para empezar en tiempos. Oye, ¿sabes qué, Marcela? Ahorita pensé rápidamente en lo que estás diciendo, de que a veces se entrenan tanto en la cesárea que ya no desconocen o no tienen tanta práctica en el parto normal, ¿verdad? Que es algo paradójico. Y yo platicaba con un cirujano general, que ya ves que después se transformó, y ustedes también, porque creo que ahí nació la laparoscopía. Ok, sí. Entonces decía el doctor
ya ves que hay como modas y que la vesícula y el paciente pierde la vesícula y dice, doctor, ¿me va a quitar la vesícula a través de la laparoscopia? Sí, abierto, Y cerrado. que es el boom, ¿no? Pues sí, puede, por supuesto, se puede quitar la vesícula a través y otras cosas, ¿no? Y me decía él como cirujano general, dice, ahora resulta que los chicos nuevos, los residentes nuevos, aprenden a hacer muy bien la laparoscopía, pero no saben la contraparte con la cirugía tradicional, la clásica, la convencional, que es el abdomen o la herida abierta en el centro. No la dominan tanto como la laparoscopía. Exacto. Y yo, ¿cómo? Sí. Esto se lo escuché a un gran amigo, el doctor Marco Rivera del Bosque, un saludo para él. Sí, o sea, y suena así como que dices, no puede ser, pues sí. Y le digo, no es ir contra el avance tecnológico, perfectamente de acuerdo con que haya muchos avances que nos prevengan complicaciones. Pero pues, es más, a todo mundo en la escuela nos enseñaron que pues la mejor medicina es la preventiva. Si tú llevas un buen control prenatal, pues la problemática se puede detectar desde el inicio del embarazo y ya saber pues que esa paciente a lo mejor no va a ser candidata ni siquiera para un parto, o a lo mejor puede ser un parto medicado o un parto muy vigilado, o ya de plano sabes que no, esta paciente es diabética y pertenece a la fregada, pues la tienes que operar. Entonces, un parto humanizado, ¿es el término, estoy bien? Sí. ¿Qué abarca? ¿Qué comprende? Bueno, el término de parto humanizado no significa que seamos deshumanizados, pero significa como que dejar que sea el proceso completamente de lo más natural y fisiológico posible, y que realmente la protagonista de esta situación, que es una cosa normal y natural como tener un hijo, sea la madre o sean los padres, cosa que pues en el modelo hospitalario pues no se da. O sea, bueno, cada vez ya se da más, pero es complicado que los padres, por ejemplo, acompañen a la madre durante la evolución del trabajo de parto o durante el nacimiento de su hijo, que no se hagan intervenciones, intervenciones innecesarias, pues lo que platicábamos, ¿no? O sea, que se deje, siempre y cuando todas las condiciones estén adecuadas y sin riesgo, que en el momento del nacimiento del bebé, el bebé nazca. Es más, hubo una temporada en que en los hospitales, en el internado, 2 años antes, nacía el bebé y era el apego inmediato. Nacía el bebé y se lo dabas así, saliendo el bebé, se lo dabas a la mamá y se prendía al pecho, ¿no? El apego inmediato, el corte tardío del cordón umbilical, el alojamiento conjunto, promover la lactancia materna. O sea, son puras conductas y condiciones perfectamente normales que si nos apegamos a la naturaleza, pues nos vamos a alejar del incremento en mortalidad materna, el incremento en complicaciones. O sea, sabemos, por ejemplo, que los altos índices de lactancia materna nos van a disminuir mucho la tasa de mortalidad de la muerte de cuna, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque el bebé está ahí con la mamá. Y el colecho, por ejemplo, que esté el bebé ahí dormido entre papás, obviamente, pues dentro de todas las condiciones adecuadas, salubres, etcétera, etcétera, pues te va a dar la facilidad de que pues en cualquier momento tú estés oyendo o veas o alguna situación con el bebé, cosa que la muerte de cuna, precisamente su nombre lo indica, pues se mueren en la cuna porque pues no lo te estás viendo. Y luego las tendencias son, no cargues a la criatura, no le des tanto pecho, como que porque es más evolutivo, y es al contrario. Y le digo, no es como regresar a la Edad Media, pero yo creo que si nos apegamos más a lo natural, pues nos vamos a dar cuenta que así es. Había un término que es el psicoprofiláctico. ¿Qué consiste? La educación psicoprofiláctica o educación perinatal es una serie de cursos o de preparaciones tanto para el personal como para, sobre todo para la pareja, que se preparen para poder tener un buen nacer. Estamos buscando que sea un parto, pues con más ganas, ¿verdad? No necesariamente todos van a acabar en parto, pero es como transmitirle yo creo que primero que nada es esta confianza a la mamá de que pues puede parir. O sea, todas las mujeres estamos diseñadas para hacerlo, pero siento que se nos han infundido muchos miedos que nos hacen dudar incluso a nosotras mismas. De esa capacidad de poder tener un hijo. Exacto. Que es natural, está innata en la mujer. Entonces, las parejas que yo observo que tienen más, pues es que la educación es poder, todos sabemos. Entre más sabes, pues menos miedo vas a tener a las cosas. Obviamente existen pues miedos ahí innatos, ¿no? Pero si tú despejas dudas, les enseñas unas buenas técnicas de relajación, técnicas de respiración, cosas o herramientas que te pueden ayudar en ese momento, que si no sabes nada, pues te van a agarrar así como, y este sangrado será normal, estará mal, esto y lo otro. Pero si ya tienes la información,
yo creo que del 80 al 90% de las parejas que se preparan con una educación de psicoprofilaxis o educación previa, bueno, es previa, durante y posterior al nacimiento, pues les va muchísimo mejor y se incrementan los índices de parto. ¿Por qué? Porque no les asusta tanto el dolor, no les asustan ciertas situaciones que ya las hemos repasado previamente en cuanto a cosas de emergencias, o sea, situaciones que si ellos sienten que están más controlados y sobre todo también como pareja, híjoles, así es una ayuda tototota. Ahí es donde entran, por ejemplo, las educadoras perinatales. Yo soy educadora perinatal por la MAS, o sea, yo soy ginecóloga, pero me empecé a meter más en esta onda y dije, bueno, pues tengo que aprender y me capacité con la MAS Internacional, que es una organización pues, mundial, sin fines de lucro, pero prepara gente a lo largo de todo el mundo para que podamos nosotros transmitirles como educadores, transmitir esta educación a la población en general. O sea, pues a los papás o la mamá gestante, ¿no? Y les va muy bien, Doc. Les va muy bien. Pues les debe de ir bien, pues claro. Es el parto natural, el parto normal. Las mujeres están equipadas, por llamarlo de alguna manera, para tener un parto normal. Y luego, claro, tú decías en el 10 o 15% podrá haber alguna indicación de cesárea. ¿Cuáles son las principales indicaciones de cesárea? Híjole, bueno, así como las clásicas, pues por ejemplo, enfermedades concomitantes de la madre, alguna preeclampsia, severa eclampsia. Una presión alta. Ajá, o sea, que ahí tenemos premura en sacar los bebés, retardos en el crecimiento intrauterino muy severos, compromisos fetales como sufrimientos fetales agudos, posiciones, por ejemplo, la supertotal es la posición transversa, si un bebé transverso nunca jamás va a salir por abajo. Los partos pélvicos, sí se pueden atender partos pélvicos, pero ya no nos enseñan, Doc. Es lo que me decías. ¿Qué pasó con los famosos forceps, doctora? Pues el mejor forceps es el que no se pone, Doc. Yo soy re buena para ponerlos, pero ya tengo años que no pongo forceps. Yo le tenía pavor a los forceps. Sí, es que, son una herramienta muy buena, porque si en ese momento el bebé no rotó adecuadamente, ya para lo último ya va a salir, pues le das una ayudadita, ¿no? Pero en la residencia te topas con cosas muy terribles. Me acuerdo de nuestros viajes ahí por Toco, ¿verdad? Y veía a ciertos ginecólogos pues un poquito cruentos en aquellos entonces, ¿verdad? Un poquito cruentos con los pacientes, que ahorita ya no se hace, por supuesto, eso. Creo yo, ya no he entrado a una sala de Toco, pero supongo que no. Pero trataban a la mujer durante el trabajo de parto de una manera ruda, ruda, de pujas porque pujas, nalgadas. Y yo le decía al doctor, oiga, doctor, no le duele. No, hombre, que le va a doler, no estás viendo que le duele más el dolor del parto que la cachetada, la largada que le estoy dando. Y se veía la mano ahí en el glúteo de la señora. Esto ya no. No, obviamente no. Y obviamente se acuña el término de violencia obstétrica, que ahorita ya hay muchos cambios, ¿verdad? Cambios a favor y a veces que, pues, como que no tan a favor, pero la violencia obstétrica, o sea, es una realidad que todos hemos vivido desde el palco de ser el médico y ver lo que usted está platicando, o que ya te toque del otro lado. Yo creo que si le preguntas pues, a un buen porcentaje de mujeres que han tenido sus atenciones o sus nacimientos en vía pública, pues yo no creo que el mayor porcentaje te vaya a decir que fue un buen recuerdo, o que le fue padre, o que estuvo súper. O sea, casi todas tienen malos recuerdos, tienen situaciones de complicaciones. Y no es ponerse de un lado ni del otro, porque les digo, también nosotros como médicos, pues de repente te llega, pues y la papita caliente. O sea, a lo mejor fue una paciente que nunca se atendió y ya llega con una complicación bien severa y tú llegas a tu turno y te toca esa paciente y terminas demandado, ¿no? Pero yo siento que incluso acuñamos el término de humanizado, pues porque se refiere a, pues trata al otro como quieres que te traten a ti. Es muy sencillo. Y sí es una realidad que la mujer en trabajo de parto con dolor, porque es un dolor, les digo, se los puedo decir, es un dolor bastante tolerable. Sí llega un punto pues que estás muy vulnerable. Entonces, a lo mejor en ese momento, pues no quieres cooperar, no hay muchas, a todos nos han pasado situaciones. Una vez en el internado, una chiquita de 14 años, pues no quería ni siquiera su bebé, entonces estaba en la mesa de expulsión y se aventaba. O sea, ya estaba por salir el bebé y se tiraba ella, se aventaba para dañarse ella y dañar a la criatura, ¿no? Pero pues obviamente yo no creo que haya ninguna justificación para nosotros no tratar al otro de la mejor manera posible, y mucho menos siendo uno médico. Pues uno es médico para
buscar el bien en el otro, ¿no? Son situaciones difíciles, sí, pero desde que se acuñó el término de violencia obstétrica se han hecho muchas reformas también incluso a nivel, pues a nivel nacional, en donde se han tomado pues ya como ciertas medidas. De repente mucho de nuestro gremio como obstetras o como ginecobstetras lo tomamos a la mala, de que es que ya nada más nos quieren demandar por todo. O como incluso, o sea, yo quiero una cesárea y yo digo, no te voy a hacer cesárea, es que el parto es lo mejor y la fregada. Ahí también estoy hasta cierto punto incurriendo porque no estoy respetando el derecho o el Hay un sentir. Exacto. Entonces, el término violencia obstétrica incluso nos habla, que podríamos hablar todo otro tema de esto, de cosas incluso de omisiones. Y todo se reduce. Por ejemplo, yo veo que los médicos, entre más grandes, maestros míos y todo, o sea, cuando hablan de violencia obstétrica, ellos no se sienten aludidos ni mucho menos. ¿Por qué? Pues porque están acostumbrados al diferente trato que les enseñaron. Te digo, yo lo veía. En cuanto a la comunicación con el paciente, el buen trato. Sí, yo siento que si tú tienes una buena comunicación con tu paciente, es muy poco probable que aunque incluso hubiera una complicación o cosas feas, no va a haber problema. ¿Por qué? Porque estás bien informado y estás en una comunicación activa. Pero pasaba algo muy raro, Marcela, Sí. Estamos hablando con la doctora Marcela Almaguer, médico ginecobstetra del Hospital Ángeles, que está en el tercer piso, me dijiste. Quinto piso. Quinto piso del Hospital Ángeles, la doctora Marcela Almaguer, con el parto normalizado. Pasaba algo muy raro porque estos ginecólogos, digamos, de antaño, no todos, por supuesto, eran contados, se veía la diferencia prácticamente entre la paciente de escasos recursos, que la cual era de esta manera, digamos, maltratada, con nalgadas, con gritos, con pújale, con groserías, y pues así paría. Tenía su parto la señora, que prácticamente se sentía como agradecida por estar siendo atendida por un ginecólogo y encima de todo, ¿no? Y luego el contraste con los pacientes privados. Hola, ¿cómo está usted? Buenos días. Vamos a tratarla de esta manera. Esto pues no debe de suceder. No debe de suceder. Y se ve en todos lados. Y es una cosa pues que no debería. No debe suceder esa diferencia entre un parto en una institución pública y una privada. Les conviene a las instituciones privadas tener más cesáreas que partos. Sí, definitivamente. Sí, ese también ha sido uno de los problemas. O sea, porque económicamente pues no nos vayamos lejos. Pues por ejemplo en un parto natural pues no ocupas ni suero ni canalización, entonces pues los costos se disminuyen un montón. Hace aproximadamente 15 años pero que eso conviene a los pacientes. Sí, a los pacientes sí, pero al hospital no, porque gana menos. Qué triste, pero es cierto, o sea, pues es la realidad. Parecería que la indicación de cesárea es el umbral del dolor, Marcela. No, tú me dijiste varias ahorita, pero parecería, doctor, ya me duele mucho, ya. Sí, ya opéreme, no quiero. Y luego como pues también de este lado, como usted dices, bueno, sí, ya hubiera la consulta, déjame te opero y ahorita termino y ya me voy, ¿no? Cosa que pues obviamente tampoco debería de ser. Eso que estás diciendo es muy interesante. Vamos a tener que ir a una pausa. Estamos en Heraldo Salud, la voz de la salud de nuestra región. Gracias por acompañarnos a todos ustedes. Estamos en Facebook Live, por supuesto. Gracias a la gente que nos acompaña siempre y con sus preguntas que vamos a recibir y se las vamos a pasar a la doctora Almaguer, porque ginecólogo yo no soy, por supuesto, muy respetable su labor. Y luego cuando dicen es el dolor más fuerte, y tú pues prácticamente acabas de desmentirlas a sí misma, diciendo, no es cierto, a mí la migraña me duele más que un parto, la sacada de muela me dolió más que un parto, en fin. Yo quiero creer a todas las mujeres, por supuesto, que no tenemos los hombres esa bendición de parir, con dolor o sin dolor, de lactar, ese vínculo materno-infantil tan fuerte que ustedes hacen con los hijos, que no lo podemos hacer los padres con nada del mundo, Vamos a ir a una pausa y regresamos a Heraldo Salud. ¿Quiere tener su parto normal? Lo más normal que se pueda. Pues acuda con ella, platique con la doctora Marcela. Ella le va a ayudar para que tenga su parto normal y quitarle esa información mala y agregarle información buena sobre lo que es un parto normal, asesorada, acompañada, informada. Por supuesto, con pareja o sin pareja, algunas madres solteras, por supuesto. Pero en fin, o sea, la idea es que haya acceso hacia los partos normales, que por momentos parece ser que lo hemos olvidado, lo que es la naturaleza del ser humano, y en este caso en particular de la mujer, que está hecha de manera biológicamente normal
para tener un parto normal, en la mayor parte de los casos. Solamente, como decía la doctora Almaguer, solamente el 10 o 15% de esos partos normales deberían de terminar en una cesárea, ¿no? Indicada, por supuesto, por el especialista en gineco-obstetricia. También tienes una clínica que se llama TOSI, ¿verdad? Sí. ¿Qué es esto de TOSI? Bueno, TOSI es una unidad de consultorios que tenemos en el mero centro de la ciudad, ahí a una cuadrita del teleférico. Se llama TOSI Integral y es un centro de atención pues a la familia, pero la verdad cuando lo inauguré, o sea, como mi tirada y mi pensamiento era que fuera como más orientado hacia la atención de la mujer embarazada. Ahorita, ¿En dónde está? En Morelos 619 Poniente, casi esquina con Ildefonso Fuentes. Somos un grupo de mujeres, somos puras mujeres. Tengo psicóloga, psicólogas, tenemos pediatra prolactancia, somos 2 ginecólogas, tenemos educadora perinatal, tenemos chicas que están preparadas en los ejercicios del embarazo. O sea, tratamos de que sea así como un centro muy integral, nutriólogas, para que no batallen. O sea, bueno, yo te estoy viendo como ginecóloga, pero sabes que necesitas una dieta. Mira, aquí está la siguiente puerta, pásale, aquí está la nutrióloga. Entonces, TOSI significa la abuela de nuestros ancestros, y es como la matrona o la patrona de los temazcales, de los partos, de los embarazos. Por eso le pusimos así. Había un programa que creo que quiso despegar y no sé qué pasó, auspiciado por el gobierno por reiniciar con las matronas en diferentes áreas o grupos sociales o geográficas. ¿Sabes tú algo? ¿En qué terminó esto? Bueno, no se ha podido instaurar. Usualmente la presencia de la partería en México ha sido muy discriminada. Hay parteras muy, muy preparadas. Hay parteras parteras preparadas en escuelas para partería y parteras tradicionales. Las parteras tradicionales se habla de que aquellas mujeres que desde que son niñas y la abuela y la bisabuela y todas eran parteras, entonces se van transmitiendo sus conocimientos de generación en generación y son las que atienden pues en los pueblitos o en lugares muy aledaños, lejos de alguna atención hospitalaria adecuada. Ha habido mucha controversia porque pues de repente tú escuchas, ay, que la atendió una partera, ay, estás loca, eso está súper mal, ¿no? Por ejemplo, yo tomé hace unos años un curso de liderazgo y la partera, porque me lo impartió una partera, antes me tocó que me diera ella porque a la siguiente semana se fue a Harvard a hacer su doctorado. O sea, entonces es bien importante, yo creo que también como profesionista, que tú dices, pero tú eres doctora, ¿por qué andas en esas otras ondas, no? Pues yo pienso que a todo mundo se le puede aprender muchísimas cosas. Los programas a nivel nacional para incrementar el beneficio en la salud materno-infantil son muchos. O sea, en papel los hemos visto, están bien padres, pero no se ha logrado como concretar. Es muy difícil que para un médico o ginecólogo le digas, aquí te va a ayudar esta partera, decir, no, esta que vas a ver, o cosas por el estilo, ¿no? O sea, yo siento que tenemos mucho problema del trabajo en equipo. Si dejamos que trabajáramos en equipo todos, por ejemplo, yo que trabajo con educadoras perinatales, con dulas, con gente que me apoya, o sea, yo hay veces que está la dula cuidando a mi paciente y ya llegan al hospital al momento del nacimiento y, por ejemplo, yo tengo que pasar un poquito de menos tiempo quizás en estar en un trabajo de parto, ¿no? Cosas por el estilo, porque es trabajo en equipo. O sea, yo pienso que cada quien tiene su trabajo, su posición y su lugar, y si empieza a caminar bien este engranaje se pudiera lograr. Ya tiene tiempo que la situación de la partería en México pues es difícil. Hay mucha partera, pero están pues muy limitadas, ya no se les ha permitido atender partos, sobre todo acá en el norte. En el sur sigue habiendo mucho, pero sí está como muy, pues sí, muy casado. Hay casas de partería a nivel nacional, pero están por debajo del agua. O sea, situaciones que volvemos a lo mismo. Embarazos de bajo riesgo nos podría ayudar mucho y disminuiría la morbimortalidad. Los objetivos del milenio, que era disminuir la mortalidad materna, pues ni siquiera se alcanzaron. No. Yo no. O sea, la mortalidad es más alta en una cesárea que en un parto normal. Sí, y la mortalidad obviamente, parece tonto, pero sí existe más, o sea, sí hay mortalidad en los hospitales. O sea, se cree que, bueno, está el hospital, entonces es lo más seguro y todo. Pues no todos los hospitales son del primer o segundo tercer nivel. A veces ya llegan con mucha complicación. O sea, sí es
obviamente se instaura que se mueva el nacimiento del área de la casa o como se hacía antes a la unidad hospitalaria para pues garantizar una mejor salud, cosa que como lo platicamos hace ratito, pues de hecho no se está logrando. O sea, hay violencia obstétrica, hay unas situaciones muy desagradables que en papel están muy bien, pero a la hora de la práctica diaria pues no se llevan a cabo. Ahorita que hablaste de violencia obstétrica, me acuerdo de un libro que se llama El trauma del nacimiento, de Otto Rahn. Pues ahí hablan sobre, por supuesto, otras cuestiones psicoanalíticas de haber nacido a través de la vía vaginal y del contacto con el excremento y de haber perdido la protección intrauterina, ese ambiente acuoso de placer y de donde todo se te provee, ¿verdad? Por la madre, la alimentación está prácticamente en forma inmediata, la protección, el sueño, en fin. Y después pasar a un ambiente externo en donde ahora sí te las vas a arreglar poco a poco tú solo, ¿no? Y como sucede normalmente en la vida con todos los seres humanos, ¿no? Y recordando eso que estás diciendo de violencia obstétrica, claro, en otra dimensión, pero también debí tomar el agua de la botella y pensé en el parto acuático, el parto, ¿cómo se llama? Pues el parto en agua. En agua. Sí. ¿Qué pasó con eso? Bueno, el parto en agua, ¿Qué pasa? Sí, bueno, ya tiene bastantes años aquí en nuestro país. Ahorita que llegó la pandemia, aquí en nuestra región se acabó, se cerró. Yo empecé en la atención la atención del nacimiento humanizado. ¿Se cerró por...? Bueno, sí, a partir de la pandemia, por todas las limitaciones que se dieron, de lo del COVID. Pero no porque tuviera algo que ver con el COVID, o sea, no porque el parto... No, pero como había pues ya muchísima limitante de que estuviera, por ejemplo, también, o sea, uno de los puntos del parto humanizado es que la madre esté acompañada usualmente por quien ella elija, casi siempre es el papá. Ya entendí. Cuando estaba todo el COVID, pues nomás no puede pasar esta persona, la otra, la situación del agua a nivel, pues sí, a nivel nacional, estatal, se cerró. Aquí nada más había un hospital que contaba con tinas especiales para la atención del parto en agua. El boom del parto en agua, dices, yo quiero un parto en agua. Bueno, el agua nada más es el sustituto de la anestesia, pues es la inmersión, el trabajo de parto con inmersión en agua tibia, que es el nombre así como correctísimo, es solamente para que el agua nos sirva de analgesia y de control del dolor durante la fase ya prácticamente final del trabajo de parto. ¿Entonces baja el dolor? Sí, el 80% del dolor. Las mujeres, todas las que van para dentro del agua y luego les preguntamos, ¿cuánto se te quitó? Ay, pues como el 70-80%. Si les ves la cara, así de... caray. Es más, yo cuando me metí a la regadera, porque ya no me pude meter a la tina, porque llegué con 9 centímetros de dilatación al hospital, entonces pues ya no había tiempo ni de... Sí, ya. Pues niño afuera prácticamente. Casi. Entonces, el que te esté a ti cayendo agüita o que estés inmersa en una tina con agua a temperatura adecuada, no puede ser ni muy caliente ni muy fría, te disminuye mucho el dolor del parto. No sabía eso. Es un método de relajación, es un método para que los tejidos estén como más elásticos, es un método de aislar a la mujer, porque ni modo que el doctor ahí se meta, o sea, básicamente la atención del parto en agua, pues uno nada más metes tus manos y si se necesita, sale el bebé, a veces sale, lo agarra la mamá, por aquí hay unas fotitos, o sea, lo agarra el papá y pues tú no estás ahí cuidando que no pase nada, no hay episiotomía, digo, no hay intervención, entonces pues eso aleja a la mamá de la mano del obstetra, que luego nos enseñan a meter mucha mano, pero si no se necesita, pues mejor hay que evitarlo. ¿Y baja el dolor entonces? Sí. ¿Y el éxito es más alto? Pues o sea, no es de que, ¿sabes qué? Sácame de la tina sí, bueno, es que es muy variable. O sea, hay muchas mujeres que traen la ilusión o ven videos o ven, o sea, es igual que todo. Tienes que preparar para un nacimiento. El agua te va a ayudar al manejo del dolor. Existen otras técnicas, pero el agua se ha como hecho muy popular. Ya hay cursos, hay preparaciones. Yo estoy preparada para atención en parto en agua, estoy certificada. Y habrá quien te dice, pues ni que fuéramos delfines, para andar naciendo en el agua, pero sí ayuda mucho. Y hay mujeres que las tienes adentro del agua, no puede ser demasiado tiempo porque también se cansan y piden ya de que se controle o sea, ellas sienten un control del dolor. Hay mujeres que, no, pues parto en agua y a la menor hora se salen y lo tienen afuera, cuclilladas, arriba de la cama. O sea, el agua es un
más que un fin, es como un transfer, es un método. Qué bueno. Esto ya lo van a instalar otra vez, yo creo. Pues quién sabe, Doc, sí se ha batallado mucho, o sea, porque incluso la tina, eran 2 tinas y luego ya quitaron una y luego finalmente quitaron la otra, entonces pues era muy padre porque pues estabas en el entorno hospitalario, estabas ahí en la tina, se capacitó de cierta manera al personal, o sea, una atención humanizada es tratar como de intervenir lo menos posible y de ser muy respetuosos. O sea, estaba bien padre el cuartito porque era un cuarto pues no muy grande, estaba la tina en una esquina, entonces tenía foquitos, podías bajar la luz, todas estas que son estímulos para que la madre esté relajada. Muy diferente a estar en un toco con 5 mujeres más gritando, diciendo cosas, o sea, te asusta. Entonces, si tú tienes mucho control mental de tus procesos, te va a ayudar muchísimo a que puedas sobrellevar un parto natural. El parto natural, el parto en tina, en fin, como sea, pero natural. Así es. Pues deberían los hospitales privados sí, pues en Monterrey, eso, ¿no? yo digo, yo salí de no Monterrey. Ver tanto la parte económica de la cesárea. Sí, y había, o sea, estaban las tinas instaladas ahí en la Conchita. En aquel entonces era la Conchita, es el Cristo. ¿Hay una preparación previa para todo esto del parto humanizado? Es decir, si yo estoy embarazada, ¿verdad? No, también el papá está embarazado. No, puede ser. ¿Qué hago cuándo empiezo a prepararme, digamos, para esto, el tema del parto humanizado? Bueno, antes del embarazo, durante el embarazo y a qué etapa. Sí, es durante el embarazo, de preferencia. Usualmente se maneja después de la semana 20 por situaciones de alguna pérdida. Nosotros en TOSI tenemos un curso de preparación para el nacimiento, psicoprofilaxis, lo hacemos muy dinámico y bien cortito. Usualmente a veces son sesiones de 20 todos los martes durante 2 meses o 2 veces a la semana, pero entendemos que ahorita la vida actual pues está muy complicada. Lo ideal es que lo tomen papá y mamá. Si es mamá soltera, pues que lo tome con la persona que ella sienta que le va a ser de ayuda en el momento cúspide del nacimiento de la criatura. Nosotros los damos a partir de la semana 30. Son bien son intensivos, o sea, ahí les preparamos, les hablamos lo que pasa en el embarazo, la hora cero, o sea, la preparación dura durante el trabajo de parto y el post que es lactancia, atención del bebé, o sea, situaciones, pues así, ¿no? Relevantes. Pero lo primero y lo principal es que obviamente todas deberíamos de educarnos, ¿no? Pero si es el embarazo de bajo riesgo, pues tienes más probabilidad de que, bueno, yo ya estoy viendo que mi embarazo va perfectamente bien, me gustaría tener un nacimiento de esta manera, bueno, prepárate. Y entre más preparada y educada estés, pues mejor no debe de ir. O sea, eso de que hacíamos nosotros en las instituciones públicas de camina, ponte a caminar. ¿Sí? ¿Todavía es válido? Sí, lo que pasa es que también en esta llega situación... la paciente con 2 de dilatación. Sí, lo vayas a caminar. No, pues ponte a caminar. Pues ¿de dónde? Pues de aquí al Cerro de la Cruz, hombre, y luego regresas. Y luego te vienes. Sí, mire, básicamente también es eso. Por ejemplo, cuando llegaban con 2 centímetros de dilatación, incluso hasta los cánones van cambiando, ¿no? ¿Se acuerdan que antes? 10. Sí, o sea, que son 10 centímetros de dilatación para que ya esté abierto completamente el cuello de la matriz. Y todavía ya con 10 de dilatación, pues no significa que ya va a salir. A lo mejor todavía le falta descender por el canal vaginal. Sí. Entonces, antes era, el trabajo de parto en fase latente es hasta los 3 o 4 centímetros de dilatación, cosa que a partir hace unos años cambió. Entonces, para que tú puedas decir que una paciente brinca de un trabajo de parto en fase latente, como llegaban con 2 centímetros, que ya traían los dolores, pero como no sabía nada, pues ahí van a que la chequen. Un trabajo de parto en fase activa es a partir de los 6 centímetros de dilatación. Ya está descrito por las... ¿Ya debe pasar por urgencias o por dónde pasan? La idea es que las pacientes ingresen a los hospitales ya en una fase activa de trabajo de parto. ¿Con qué objetivo? Con que lleguen ya con un trabajo de parto establecido y pasen menos tiempo en el recinto hospitalario. Si se va a complicar algo, bueno, ahí están ya como quieran, ¿no? Entonces, si traen 2 centímetros y pues tal les falta un montón, pues sí, las mandas a caminar, las mandas a hacer alguna ejercitación. A lo mejor pueden durar con 2 centímetros y es multipar, pues a lo mejor ahí van a dar 2 semanas. O sea, entonces de esto se trata, de estar educado tanto la parte del paciente como la parte del personal, porque si por ahí no concuerdan, pues por ejemplo yo batallaba mucho al principio de que llegaba mi paciente y yo les decía, tú te vas a ir al hospital hasta que ya traiga las contracciones cada 5 minutos, cada 3 minutos, por más de 2 horas. Y ustedes las van entrenando en tu programa que me estás diciendo. Exactamente. Fíjate, vas a tener contracciones cada tanto y de esta intensidad. Y no te asustes, sí, exacto. O sea, y todas tienen diferentes umbrales del dolor, pero independientemente de eso, si ellas ya traen un conocimiento previo, se sienten más tranquilas.
O, por ejemplo, yo tengo una comunicación muy, muy directa. ¿Sí? Hay veces que tengo pacientes que empiezan su trabajo de parto a las 11 de la mañana, doctora, me salió ahí un tapón de moco. Ay, ¿cómo te sientes bien? No, pues comes. Es que yo les digo, mira, un trabajo de parto, digo, así dicen, entonces yo quiero. Digo, a ver, ok, te vas a echar medio maratón. ¿A quién le va a ir mejor? Me estás dando ganas de quedar embarazado, así como lo estás diciendo tú, sin dolor y sin nada. Pues, no, sí duele, pero es tienes la otra imagen también. Ándele, o sea, es que el chiste es que, digo, ¿cuántos hijos tiene uno? 2, 3 hijos. Qué padre que tú puedas decir, bueno, los nacimientos de mis hijos estuvieron padrísimos, los disfruté mucho, estuvo su papá ahí conmigo, me sentí muy segura. Ese es el objetivo, ese es el punto, no que luego te anden contando cosas terribles. Totalmente opuesto a lo que yo viví, por ejemplo, con las pacientes de 8 hijos, 8 gestas. Sí. Prácticamente lo tenían ahí en el pasillo. Sí, o sea, nosotros como residentes o como internos, ahí acompañábamos porque acompañábamos, sí, ¿verdad? Daban el famoso camazo ahí, sí, y la mamá te regañaban decía, porque el camazo, ahorita yo digo, ay, qué padre, qué camazo, porque mira, nadie te hizo tacto, nadie te hizo epicio, te fue muy bien, y le decían, ay, pues sí es cierto. Y es difícil, ¿eh? Desaprender lo aprendido, o sea, yo ya no hago epicios, nada más que si se necesite, pero imagínense, o sea, yo tenía haciendo epicios 1000 años, ¿no? Entonces, digo yo. O sea, es válido hoy en día tener un bebé en cama. Sí, claro. Aunque no pase quirófano, que digas, no, es que debimos de haberlo atendido y pasar a esta paciente a quirófano. Claro. No es tan mal visto, o no es mal visto ya. Pues bueno, para mí no. Ya ha habido mucha reforma, mucho cambio en el pensamiento. Incluso la misma sala, la sala de LPR, labor, parto, recuperación. La tendencia es, por ejemplo, en el Ángeles tiene una sala de LPR preciosa, hermosísima. Entonces, súper padre. Tú llegas, te instalas ahí en la salita con 7 centímetros de dilatación. La cama está padrísima, el baño está bien grande, entonces ya nomás vas a pasar tus últimas 2, 3 horitas que te falta el trabajo de parto, o a lo mejor te vas más rápido, no lo sé. Pero ya no te tienen que mover, por ejemplo, de un lugar a otro, como en Atoco, sí, que están en su camita, y luego no las dejaban pararse. Si tú te paras y ejerces la gravedad le va a ayudar a la criatura y todo, pues es gravedad, a que se baje más rápido. Cosas que te digo, hace uno y luego esta doctora está loca porque dejas que la paciente se pare de la cama, pues porque se va a ir más rápido, le va a ir mejor. Si se preparó con ejercicios va a tener piernas fuertes para poder aguantar un trabajo de parto vertical. La primera paciente que me dijo, quiero un parto vertical, yo dije, bueno, está bien. Y nos fue increíble, o sea, y luego lo empiezas a ver, y dices, no, pues es que parto vertical, paradas, ajá. Me regañaban. ¿Qué pasa con el cordón umbilical? Entonces? No, pues nada. O sea, nomás. De hecho, la placenta. Es que mucho es así como que la premura y el miedo que incluso a nosotros como médicos se nos instaura. Cuando empiezas a ver la otra cara y lo ves, lo experimentas, lo sientes, dices, oye, o sea, hasta te choquea, dices, híjole, lo hice, o sea, a lo mejor no aprendí bien, o lo que me estaban enseñando no estaba tan bien, o no estaba tan chido. Mi primer parte en agua fue así, o sea, así de parteaguas en mi vida. No hice falta. Sí, o sea, y yo la quería revisar y no, espérate, yo, o sea, y luego ya después, o sea, ya veía que era natural, todo estaba bien. Está más angustiado el médico que el paciente. Exacto, entonces tienes que tener así como mucha paciencia, ser muy relajado. Paciencia. Obviamente, paciencia, pericia y prudencia. Sí, paciencia. ¿Y se pueden atender todavía? ¿Se deberían atender los partos en la casa? Yo creo que sí. Hoy hubo mucha demanda en el COVID de la atención de partos en casa. Sí tuve a punto ahí de atender algunos, pero me dio COVID. Entonces no pude ir. Pero sí, o sea, sí es de bajo riesgo. Hay muchas cosas. O sea, perdón que use ese término coloquial, no te multan por atender un paciente en casa. Digo, no, pero es un problemón. Es más, capaz de que ahorita salgo aquí ya la cosa empieza a estar afuera ahí casándome. Si es un embarazo de bajo riesgo, paciente múltiple, o sea, las cosas súper bien. O sea, la acabo de ver hace una semana el perinatólogo, los flujos están excelentes. O sea, tú conoces a la paciente. Exacto. No es algo como nuevo. Exacto. Es una paciente que tú has seguido todo su embarazo desde el inicio hasta el final. Y aquí el problema es que lo que decíamos de las parteras, o sea, antes se les daba los certificados de nacimiento a las parteras tradicionales y a las parteras a nivel nacional y ellas atendían los partos pues allá en su casita donde estaban allá lejos o en ciudades, ¿no? Uh-huh. Y ahorita pues no, ya se quitó eso, entonces el problema es ese, que nace la criatura y luego tú tienes que ir a decir mentiras
al hospital y decir que fue un parto fortuito cuando no lo fue. Qué malo que se tenga que llegar a eso, ¿no? Sí, está feo. Pero lo que sí estoy totalmente de acuerdo es en ese retorno, digamos, a la normalidad, hacia la humanización, como quieras llamarlo. No porque la cesárea sea deshumanizada, tiene sus indicaciones precisas. Sí, y hay cesárea pero creo que se ha humanizada. exagerado y me sorprendió cuando tú dijiste, pues ahorita las cifras están invertidas, ¿no? Sí. Hay más cesáreas que partos normales. Caray, no, como que ¿por qué, verdad? Ya dijiste tú algunos motivos, tanto intereses hospitalarios o del médico, o paciencia simplemente, o tolerancia al dolor de la misma paciente, preferencias de la paciente, en fin, un montón de factores múltiples que han hecho justamente que predomine la cesárea sobre el parto normal, cosa que no debería suceder. Y creo que con médicos como tú, ginecólogos, obstetras, que estás en el 5º piso del Hospital Ángeles, esperemos que pronto la tendencia sea hacia esas cifras, no inventadas por nosotros, doctora. No. Está una Organización Mundial de la Salud que hace esas recomendaciones del porcentaje normal de cesáreas. Y aparte nos sorprenderíamos, Doc. O sea, esto que te estoy diciendo está descrito por la OMS de la atención humanizada. La norma oficial mexicana lo dice. Dime qué ginecólogo se ha puesto a darle una vistita. Ahí dice, si no hay necesidad de canalizar, no se canalice, no se separe a la mamá del hijo, no, o sea, cosas que hacemos todo lo contrario y ya nomás así como de rutina. Entonces yo siento que es una buena comunicación con tu paciente, un entrenamiento, paciencia, tratar al otro nada más como quieras que se te trate a ti, o a tu familiar, o a tu esposa, a tu hermana. Es muy fácil. Bueno, a mí no se me hace complicado. Claro. Y nada más quería yo echar una lecturita de esto porque empezamos hablando de lo del dolor del parto y esta es, dice la importancia del dolor del parto. Del dolor durante el trabajo de parto. Dice, hace un tiempo una gran mujer medicina, quien me ha enseñado muchas cosas de la maternidad y de cómo funciona el cuerpo humano, me habló acerca de la importancia del trabajo de parto. El tránsito del bebé por el canal vaginal es demasiado importante, no solo por los beneficios físicos para la madre y el bebé, sino por el efecto energético, emocional y espiritual. Cada pujo ayuda a la madre a hacer conciencia de que la vida que ha creado va a salir al mundo, y la forma de relacionarse cambiará por completo, y eso duele. Ese tránsito es doloroso, porque es una separación, y las separaciones duelen. Pero es un nacimiento para ambos, es la bienvenida a un nuevo bebé y a una nueva madre. Ese dolor es necesario, porque lo que va a definir que la madre entienda que la naturaleza lo que le dio ese don de crear, pero esa nueva vida tiene su destino, y es el momento de comenzar a vivir por él mismo. Es un encuentro de la mujer con su espiritualidad, con sus miedos y emociones. Es un viaje interno que busca las sombras, lo más escondido de su ser, para ser trabajado en esas horas y así poder sanar y renacer. Es por eso que en el parto nacen dos nuevos seres, el bebé y la madre. Y me encantó esa reflexión, ese pensamiento y ese alejarnos de esa creencia de que nuestra principal función como médicos es, claro, en algunas circunstancias sí es así, quitar, eliminar el dolor. En algunas circunstancias me parece ser que muchas de nuestra práctica médica es una parte súper importante. Por supuesto, pienso en medicina paliativa, por ejemplo. Pues bueno, por supuesto, ahí eliminar el dolor al máximo está es una premisa fundamental, ¿no? Pero acá, en el parto normal, las cosas son totalmente distintas. Gracias, doctora Marcela Almaguer. ¿Nos dices dónde está esta clínica de TOSI, por favor, nuevamente, para la gente que esté interesada? TOSI Cuidado Integral, la encuentran en Morelos 619 Poniente, casi esquina con Ildefonso Fuentes, entre Ildefonso Fuentes y Treviño. Ahí pues estamos para atenderlos. El teléfono es el 8711-562814. Y ahí estamos una serie de especialistas, chicas todas, a su disposición. Y luego con la experiencia propia, me encantó eso que dijiste también. Yo tuve mi parto de pie y en una regadera. Así es. Entonces, no te podemos platicar nada de lo que se siente. Tú ya lo viviste en carne propia y eso avala mucho tus conocimientos y lo que estás proponiendo hoy en día como parto humanizado. Gracias, doctora Almaguer. Nos vemos la próxima. Gracias a usted por acompañarnos en Heraldo Salud. Nos vemos en La Voz de la Salud.